Muy bien, Romanos capítulo 13. Los últimos versículos del capítulo 13 nos toca. Estamos llegando al final. Pero falta todavía. Romanos capítulo 13, vamos a leer versículo 11 al 14, aunque vamos a tomar versículo 12 al 14, donde vamos a ver tres imperativos. No tiene 3 puntos el mensaje, pero vamos a hacer 3 imperativos. Y el título del mensaje, si le queremos poner el título, es Vive hoy como si Cristo viniera mañana. Vive hoy como si Cristo viniera mañana. ¿Cómo cambiaría nuestra vida, no? Si supiéramos con certeza Cristo viene mañana. ¿En serio, pastor? Son las 7 menos cuarto y te dicen mañana a las 7 de la mañana viene Cristo. Y el partido, señor. ¿No? Ya el partido. Ya está. Ya no importa si juega Argentina, ya no importa lo que pasa en el trabajo, no importa la casa, lo que teníamos que pintar, ya no importa el dolor cintura, ya no importa nada. Viene Cristo mañana. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si supiéramos que mañana viene Cristo, ¿no? Por eso, vive hoy como si Cristo viniera mañana. Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Primer imperativo. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Segundo imperativo. Y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13. Andemos, ahí está el otro imperativo, como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, sino no en contiendas y envidia. Versículo 14. Sino vestidos, ahí está otro imperativo, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Padre amado, qué privilegio es poder estar reunidos hoy, Señor, alabar tu glorioso nombre como lo estábamos, Señor, haciendo, Señor, y poder compartir de tu palabra. Señor, que a través de ella, Señor, tú obres en nuestros corazones. Que obres de tal manera, Señor, que podamos salir de esta reunión, Señor, en esta tarde, con una idea clara de lo que debemos hacer en esta vida cristiana práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Esta sección de Romanos constituye lo que es la culminación, el final de la práctica de estas exhortaciones que Pablo comenzó desde el capítulo 12, del versículo 1 en adelante, donde vimos un montón de exhortaciones. Después de 11 capítulos explicando el Evangelio, la justificación por la fe, la unión con Cristo y las misericordias de Dios, Pablo llega a las implicaciones concretas de cómo debe vivir un creyente. Y en los versículos anteriores de Romanos, versículo 8 al 10, Pablo enseñó que el amor cumple la ley. Luego en el versículo, en lo que es el capítulo 13, versículo 11, recordó que la salvación final está más cerca que cuando creímos. Y ahora Pablo desarrolla estos imperativos fundamentales: desechar las obras de las tinieblas, caminar como hijos del día y vestirse del Señor Jesucristo. La idea central del pasaje de Pablo es: mientras esperamos a Cristo, el creyente, mientras esperamos a Cristo, debemos abandonar toda conducta propia de las tinieblas y vivir una vida que sea coherente con nuestra identidad con Cristo. Voy a repetirlo. La idea central, lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo es que mientras esperamos a Cristo, porque Cristo regresa, amén, Cristo va a volver. Mientras esperamos a Cristo, debemos abandonar toda conducta propia de las tinieblas y vivir de una manera que sea coherente con nuestra nueva identidad en Cristo. Y uno lee esa definición y es totalmente entendible, pero hermanos, vamos a ser sinceros. Lo entendemos, pero de ahí a llevarlo a la práctica es otra cosa.
¿Vivimos realmente así, como si Cristo estuviera por venir, desechando todas aquellas cosas que vamos a ver que pertenecen a las tinieblas? ¿Andamos como en luz? ¿Andamos realmente de esa manera, de una manera congruente, de una manera coherente con nuestra nueva identidad? ¿Alguien nos ve y dice, ahí va un cristiano? ¿O nuestra vida es totalmente diferente? O aún más profundo todavía, los que nos rodean, familiares que nos rodean, con los que sean que vivimos, nos ven y dicen, ¿es un cristiano? ¿O nuestra vida, nuestra manera de conducirnos no es coherente con lo que decimos que somos? El primer punto que quiero ver con ustedes es la urgencia del llamado, que está en el versículo 12, la primera parte, la urgencia del llamado. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué significa esta noche? Bueno, en las Escrituras la noche simboliza el dominio del pecado, la ignorancia espiritual, el mundo caído, ¿sí? La presente era marcada por la rebelión contra Dios. Eso expresa lo que es la noche, ¿no es cierto? Toda la rebelión del mundo, digamos, contra Dios. Ahora, Pablo no está hablando de la noche literal, hay que entender, está usando una metáfora, no está hablando de la noche literal, sino que está describiendo la condición moral y espiritual del mundo actual. Desde la caída de Adán, la humanidad vive en una larga noche espiritual. Sin embargo, Pablo afirma, dice, la noche está avanzada, o sea, la expresión indica que la noche está muy adelantada y se encuentra próxima a terminar. Cuando dice eso está diciendo, está adelantada, está próxima a terminar. Y después agrega lo del día. ¿Qué significa esto? Bueno, el día apunta al retorno de Cristo, ¿sí? Es el día en que Cristo va a ser revelado, que el pecado va a ser juzgado, que la justicia va a reinar plenamente, que los creyentes van a ser glorificados. Pablo vive, y es lo que quiere que los lectores también lo vean de esta manera, vive con una expectativa constante en cuanto al regreso del Señor. Él no está fijando fechas, está enseñando que la iglesia, que cada creyente debe vivir una vida preparada esperando a su Señor. Lo que está diciendo es, la noche está avanzada y se acerca el día. Va a llegar un momento donde ya está, esto va a terminar, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo venga. Y no solo que puede venir a buscar a su iglesia, puede venir a buscarte hoy. Y no es que deseo que alguno de ustedes se muera, por favor, no se muera ninguno. Pero hermanos, y el hermano Marcos no me deja mentir, en nuestros años, en nuestro trabajo, cuánta muerte hemos visto. Y como decíamos nosotros, ¿no? El caso que la muerte no respeta edades. Hermano Eduardo con su trabajo en la medicina. No hay edades para eso, ¿no? Las personas mueren de cosas tontas, vamos a decir. Todo el día, mientras estamos acá, personas están falleciendo. Hace muchos años, me acuerdo que para una Navidad, era un 24 o 23 de diciembre, una cosa así, yo era chico. Iba con mi papá caminando, íbamos a comprar para las fiestas y pasamos por una casa velatoria y vimos un montón de gente. Yo no sabía que era una casa velatoria, era más chico. Y le decía, papá, siempre fui re preguntón, ¿no? Te decía, papá, ¿qué es toda esa gente? Y me dice, es un velorio. Y yo no sabía bien qué era el velorio y me dice, murió una persona. Y como que me quedé pensando, y mi papá me dice, hay que dar gracias a Dios. Porque mientras nosotros estamos festejando, estamos en Navidad, dice, hay personas que están llorando a un ser querido. Y a mí me quedó. 4 años después éramos nosotros, los de un 24 de diciembre, estábamos llorando y enterrando a mi hermano. Y así es. Todos los días mueren personas. Tristemente, muchas de ellas mueren sin Cristo. Y eso es lo terrible. Porque a partir de este mundo, si de repente es creyente, es un hasta luego. Lo triste es cuando parte sin Cristo en el corazón. Porque gracias a Dios podemos decir que en un momento ahí voy a estar con mi hermano y le voy a abrazar y voy a estar ahí. Y con mi papá y con tantos otros creyentes. Hay esperanza en el Hijo de Dios en ese sentido. Pero hermanos, Pablo está diciendo, la noche se acerca, Cristo viene y puede ser que venga a buscar alguno de estos. Y como digo, no quiero que ninguno se muera, pero hermanos, nadie tiene certeza de esto. Nadie tiene. Damos gracias al Señor por nuestra hermana Graciela. La amamos, damos gracias al Señor. Pero una de las cosas que
que a mí me golpeó es que 2 días antes o 3 días antes, o no sé cuánto había pasado, en la reunión estábamos charlando y hablando cosas del ministerio y planeando. Y después estábamos de rodillas orando que Dios obrara en ella. Ni ella sabía que iba a estar en el hospital luchando. Y damos gracias a Dios por la misericordia de Dios, como dijo el hermano Andrés, que se inclinó a nuestro favor y tenemos a nuestra hermana. Pero hoy estamos acá y no sabemos dentro de 5 minutos si vamos a estar en una situación así o en la presencia del Señor. La enseñanza de Pablo es que el creyente no debe vivir como si esta era presente fuera permanente. Si la noche está avanzada y se acerca el día, entonces debemos vivir con un sentido de urgencia espiritual. No hay tiempo para la apatía, la indiferencia o la tolerancia al pecado. Cada día que pasa nos acerca más al regreso de Cristo. Esto significa que debemos examinar, hermanos, nuestra vida y preguntarnos, ¿hay áreas donde estoy actuando como si perteneciera a la noche? ¿Hay pecados que estoy justificando, responsabilidades espirituales que estoy postergando, oportunidades de servir a Dios que estoy dejando pasar? Pablo nos llama a despertarnos de la complacencia y a vivir a la luz de la eternidad. Como les dije, que es como una persona, esto seguramente les habrá pasado por ahí, padres de familia o madres, ¿no es cierto?, que de repente, no sé ustedes, por ahí ustedes tienen la casa perfectamente ordenada, ¿no? Pero la casa está pata para arriba, los chicos corriendo de un lado a otro, y de repente te cae un mensajito que te viene a visitar el pastor, por decir, ¿no? Y ahí, ¿no?, salís corriendo, mandás a tu marido a limpiar el baño, a levantar las cosas que están tiradas y a barrer más o menos y limpiar. ¡Qué vergüenza! No, normalmente es la madre, ¿no? Que vayan a levantar esto, qué vergüenza, y quieren ordenar todo porque está por venir, ¿no? Alguien. Imagínense, en nuestra vida, si de repente supiéramos que está por venir Cristo. Y por ahí el tiempo no nos da, como en la casa, no nos da tiempo para hacer lo que no hicimos en toda la semana, entonces empezamos a tirar la ropa abajo de la cama, ¿no es cierto?, en el baño, ¿no?, a tirar y tapar todo con una sábana que no se vea la montaña de ropa o lo que fuera, ¿no? Es el hecho de, ¿cómo estoy viviendo? Estoy enfrente del Señor y no tengo tiempo, ya está, estuve ocupado en un montón de cosas y ahora voy a estar enfrente del Señor. ¿Y qué le voy a decir? ¿Me salvó? ¿Y qué le voy a decir? Que no tengo nada que ofrecer, no le serví en ninguna manera. Mientras otros estaban sirviendo a Dios, yo estaba ocupado en mis cosas. ¡Qué vergüenza! ¿Qué voy a decirle? Muchos creyentes viven como si Cristo no fuera a regresar. Como si fueran eternos. Que van a vivir 250 años o lo que fuera, ¿no? Planifican toda su vida, muchos creyentes, toda su vida en este mundo. Si yo les preguntara, no lo voy a hacer y no quiero que ninguno diga nada, pero si yo les preguntara, ¿qué son tus planes para esta semana, para este mes? Y ahora, hermanos, no es tan mal planear cosas que tienen que ver con este mundo, ¿no? Planeamos, vamos a arreglar esto en la casa, vamos a hacer lo otro acá, nos vamos a ir de vacaciones. No es que está mal, pero cuando hablo de que todas nuestras fuerzas y pensamientos está todo ocupado en planificar cosas de este mundo y Dios no está en nada de eso, ese es el problema. Cuando todo eso pasa a ser una prioridad y lo que tiene que ver con la parte espiritual y servir a Dios, eso no está. Primero están mis cosas. Si yo les preguntara qué son tus planes, seguramente muchos de ustedes dirían, bueno, hacer esto, el otro, acá, y darían una lista detallada de cosas. Y me pregunto en toda esa lista, si algo de eso tiene valor espiritual, si algo de eso tiene el nombre de Cristo, si algo de eso tiene valor eterno, iba a pintarle una sonrisa a Dios. ¿Saben lo que pasa? Que si hacemos una lista, seguramente el nombre de Cristo está ausente. El hecho de servir a Dios no figura en la lista. Y eso es vivir como si Cristo no regresara. Planificar toda nuestra vida para este mundo. Se piensa poco en la eternidad. Y Pablo nos recuerda, la noche está acabando. La eternidad se acerca. Cada día estamos más cerca de la presencia del Señor, ¿saben eso? Esta es una frase también de mi papá, decía, cuando cumplía años, decía, 1 año más y 1 año menos.
Un año más, pero un año menos que pasa para estar enfrente de Dios. Y así fue. Un día, listo. Hasta acá llegaste. Y ahí está enfrente del Señor. El segundo punto que quiero ver con ustedes es la primera exhortación del apóstol Pablo, que es desechar las obras de las tinieblas. Desechemos pues, dice, las obras de las tinieblas. Esta palabra desechar significa quitarse la ropa sucia, es llamativo. Es como Pablo está diciendo, quitémonos la ropa sucia. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Es una imagen muy gráfica. Es un hombre que está quitándose la ropa, ¿no es cierto?, con la ropa sucia que tiene, está despojándose de la ropa. Así debe actuar el creyente respecto al pecado. Es una imagen, esta imagen de quitarse la ropa aparece repetidamente en las Escrituras en varios lugares. Yo le voy a leer varios versículos. En Efesios capítulo 4, versículo 22, encontramos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, ahí está la misma palabra, que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestidos del nuevo hombre. Acá Pablo utiliza exactamente la misma figura, quitarse la ropa sucia. El creyente debe quitarse el viejo hombre como quien se quita esa ropa vieja y ponerse lo del nuevo hombre, creado según Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 10 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, ahí está de vuelta la palabra, del viejo hombre con sus hechos y vestido del nuevo. Este verbo despojado significa literalmente lo mismo, también quitarse una prenda. Pablo presenta el pecado como una ropa que ya no corresponde al creyente. Algo que ya no corresponde al creyente, ya no es una vestimenta adecuada. En Santiago 1:21 leemos, por lo cual desechando, ahí está de vuelta, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Santiago usa ahí un verbo similar que quiere decir apartar, quitar, remover, quitar aquello que contamina. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando, ahí está la misma palabra, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda detracciones. Acá Pedro también presenta el pecado como algo que debe ser dejado atrás de manera decisiva. Entonces encontramos muchos lugares en las Escrituras que insta al creyente a despojarse de aquello que no corresponde a la vida cristiana. ¿Qué son estas obras de las tinieblas? Estas obras que uno debe despojar y sacar son las conductas propias de una humanidad, de un mundo que está alejado de Dios. No se trata, y esto hermanos es importante, no se trata simplemente de errores. Se trata de patrones de vida que son incompatibles con el reino de Cristo. Y Pablo ya lo describió anteriormente, ¿sí? En los versículos 9 en adelante, el 9, ya lo describió anteriormente, la impureza, la idolatría, la injusticia, el egoísmo, la maldad. El creyente no debe hacer las paces con el pecado, debe abandonarlo, que es lo que muchas veces sucede en nuestra vida. Hay ciertos pecados o ciertas conductas, ¿no es cierto?, que las dejamos porque consideramos que no son tan terribles, o son inofensivas, o son parte de mi carácter, o yo soy así. Y la palabra de Dios, no Pablo, Dios nos manda a desechar. Esto no corresponde a la nueva vida. Esto no corresponde a tu nueva identidad. El creyente no puede manejarse así, entonces identifica el pecado. Es como, ya que está agarrando calor, lo voy a hacer. Veo y digo, esto no corresponde, esto está sucio, entonces me lo quito. Y se lo doy a mi esposa para que lo lave. No. Me lo quito, no corresponde. Puedo identificar y decir, esto está mal, esto no va en la vida cristiana. Muchas veces hacemos eso, miramos, vemos que está sucio, pero no está tan sucio. Entonces lo dejo. No está tan mal. Veo unas manchitas en el saco, pero hay otros que tienen peores manchas.
no está tan mal. Hay una observación importante, Pablo escribe, desechemos. No dice, esperemos que Dios lo haga por nosotros. No dice, oren para que Dios les deseche las cuestiones. Porque ¿saben qué hacemos muchas veces? Ay, hay pecado, es decir, oramos a Dios y decimos, quita esto de mí, Señor. Y oramos a Dios esperando que un día nos levantamos y ya está. Ya no tengo que hacer nada, Dios milagrosamente. No funciona así. No dice esperemos que Dios lo haga por nosotros. La gracia no elimina la responsabilidad humana. Dios provee recursos espirituales, sí. Pero el creyente debe responder activamente. Y esto armoniza perfectamente con toda la carta a los romanos, porque Romanos enseña que la salvación es por gracia, pero que la santificación requiere obediencia práctica. La santificación no es algo que uno ora y de repente plum, ya está, sino que requiere una decisión y una obediencia activa. La segunda exhortación, y este es el tercer punto, la segunda exhortación es vestirse con las armas de la luz. Vestirse con las armas de la luz. Dice, y vistámonos, dice, las armas de la luz. Acá cambia el apóstol Pablo la metáfora. Primero habló de la ropa y ahora habla de una armadura. O sea, la vida cristiana no es solamente abandonar algo, sino también implica asumir algo. Y encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 11, encontramos un pasaje muy conocido que es la armadura de Dios. Ese es el pasaje, este pasaje es muy importante y apoya a Romanos acá capítulo 13, versículo 12. Porque dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso está en el versículo 11 de Efesios 6, 11. Dice, porque no tenemos, versículo 12, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Pablo presenta al creyente como un soldado equipado con, en ese pasaje, cinturón de la verdad, el corazón, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. La vida cristiana, hermanos, es una guerra espiritual y requiere preparación, requiere vigilancia. Piensen, si hablamos en lo que es el ámbito de la guerra, piensen qué pasa con un soldado. Hoy en día estaba mirando, ¿no es cierto?, un documental y decía cómo ha avanzado lo que es la parte bélica, ¿no es cierto? Ahora ya casi ni se pelea cuerpo a cuerpo, ahora son un dron, mandan un dron, ¿no es cierto? Y de repente por ahí uno que otro soldado, pero es una pelea entre drones tirándose bombas, ¿no? Pero imagínense un soldado que va a la batalla sin arma, descalzo, ¿no es cierto?, a pelear, ¿no es cierto?, a Rusia con la nieve, descalzo, en remerita, sin arma, sin nada, ¿no es cierto? Y encima le dicen, no, mirá, tenés que llevar un arma. Entonces agarra el arma y no sabe ni siquiera cómo cargarle y qué hacer. ¿Cuánto dura? 2 horas. 3 segundos dura. La vida cristiana es una guerra espiritual, hermanos, y requiere preparación. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, este texto es muy cercano también a Romanos, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Acá hay similitudes, ¿no?, con el pasaje que tenemos acá. Habla de día, noche, luz, tinieblas, vestirse para la batalla. Pablo conecta la llegada del Señor con la necesidad de estar armados espiritualmente. Segunda de Corintios capítulo 10, leemos capítulo 10, versículo 3 al 5, leemos, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Acá Pablo utiliza también un lenguaje militar. El creyente no pelea con armas humanas, sino con recursos espirituales dados por Dios. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe. La fe cristiana no es una fe pasiva, sino una fe activa. Implica perseverancia, resistencia, combate contra todo lo que pertenece, todo lo que es lo que pertenece o no pertenece a Dios, digamos, que está alejado de Cristo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 3 a 4 dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Ahí el creyente es comparado directamente con un soldado que vive con disciplina y enfoque. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30 dice que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ahí la iglesia entera aparece luchando juntamente por la causa de Cristo. Pasaje también conocido, 1 Pedro 5, 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar, el cual resistir firmes en la fe. Acá Pedro también presenta la vida cristiana como una batalla que exige una vigilancia constante. Y otro, Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. No basta, hermanos, con abandonar el pecado, también hay que resistir activamente al enemigo. Y ahora, ¿por qué habla de armas? ¿Por qué usa el término militar, Pablo? ¿Por qué habla de armas? Porque la vida cristiana es una batalla. Y hay que entender eso. No vamos a pelear adecuadamente si no sabemos contra qué peleamos, si no sabemos en dónde estamos. El creyente enfrenta tentaciones, pasiones de este mundo, deseos pecaminosos, ataques espirituales. Pablo ve al cristiano como un soldado, no como un mero espectador. Y un soldado que sabe que está en una guerra, se prepara y hace uso de los recursos que tiene para pelear. Y el Señor nos ha dado los recursos para poder pelear la batalla. ¿Y qué son estas armas de luz que habla el apóstol Pablo? Bueno, la expresión representa todo aquello que pertenece al reino de Dios. Esas son las armas de luz, o sea, la verdad, la justicia, la obediencia, la fe, la santidad. No es simplemente conocimiento, ¿saben qué? Esto no es simplemente conocimiento, es una forma de vivir. Es una forma de vivir. Si hay algo que es común, tristemente, en el pueblo de Dios en general, es que tenemos mucho conocimiento. Cualquier pregunta uno hace a un creyente que tiene un par de años, ¿no es cierto? Por ahí más de 5 años, 6 años y ha estudiado las Escrituras. Muy probablemente uno haga preguntas básicas y conteste de manera perfecta, teológicamente. Sabemos muchas cosas, pero de ahí a la práctica hay una gran diferencia. Sabemos que Dios es soberano, que Dios tiene el control. Sabemos que las cosas que suceden son para nuestro bien y repetimos el versículo de memoria y hasta aconsejamos a otros que están en una situación difícil. Esto ayuda bien, confía en Dios. Y cuando nos toca a nosotros estamos desparramados por el suelo diciendo: ¿por qué, Señor, me haces esto? Sabemos que Dios provee para nuestras necesidades. Sabemos que Dios no ha perdido el control y decimos a otro hermano: confía en el Señor, orá. Pero cuando a nosotros nos falta, nos desesperamos. Sabemos que las bendiciones vienen a través de la obediencia. Lo sabemos y leemos pasajes y hasta citamos cosas de memoria y sabemos que obedecer a Dios trae bendición. Y Dios nos dice cómo debemos criar a nuestros hijos, nos dice cómo tratar a nuestra esposa, cómo tratar a nuestro esposo, nos dice a los que son hijos cómo obedecer a los padres, cómo actuar con los padres, nos dicen cómo debemos tratarnos entre nosotros. Sabemos todo eso. Pero a la hora de aplicarlo en nuestra vida, tratamos a nuestra esposa como a nosotros, desobedecemos como a nosotros nos sale, tratamos a nuestro esposo como a nosotros nos sale, somos desobedientes a los padres, nos quejamos de los hermanos, hablamos mal de uno, del otro. Pero teológicamente sabemos todas las cosas, pero la práctica es otra cosa. Hermanos, debemos llevar todo eso a una forma de vivir, debemos vivir de la forma en la que Dios quiere que vivamos. Muchos intentan vencer al pecado simplemente dejando ciertas conductas. Pero la vida cristiana nunca consiste solamente en abandonar. Debe haber un reemplazo, que es lo que está enseñando acá. Debe haber un reemplazo. No basta quitar la oscuridad. No basta quitarse lo sucio. Hay que llevar o llenar la vida con la luz. Es quitarse lo que está mal, incorporar lo que está bien. Y ahí vamos al próximo punto, que es caminar como hijos
del día, que está en el versículo 13, cuando dice andemos como de día, honestamente. Este andemos como de día, honestamente, la palabra andemos describe el estilo de vida. Está diciendo Pablo, tengan un estilo de vida como si anduvieran de día. Su estilo de vida tiene que ser de esa manera. Y no está hablando de conductas aisladas, habla de una conducta continua. Lo que está expresando Pablo acá es una conducta continua. No es cosas aisladas, es una manera de vivir continua. Y esta idea, esto como de día, andemos como de día, es una idea sencilla. Es sencillo lo que dice. Las personas, y sencillo ¿por qué? Porque las personas suelen hacer ciertas cosas en la oscuridad porque no quieren ser vistas. Es la realidad. La oscuridad, ¿qué es lo que hace la oscuridad? Oculta, ¿no es cierto? Voy a contar una anécdota nuestra. Yo tenía poco tiempo en policía, no sé, unos meses. Y patrullábamos en Ballester, en la Villa La Rana. Y a mí me llamó la atención, era la primera vez que estaba cerca, ¿no es cierto? Ahí. Y estaba todo oscuro. Y yo dije, no hay luces, ¿por qué no ponen luces acá? No se ve nada. Y me acuerdo que le pregunté al hermano Marcos y digo, ¿por qué está oscuro? Y me dice, las cucarachas se mueven en la oscuridad, me dice. Y me empezó a explicar y me dice, han puesto luces, pero las rompen. Me dice, porque la oscuridad, me dice, en la oscuridad pueden hacer sus fechorías. Me dijo. Y a mí me quedó. Entonces, siempre que había oscuridad, ¿no es cierto?, en esas zonas, había maldad. Ahí estaba. Si querías encontrar algo ilícito patrullando, andá al oscuro. A esos lugares al oscuro y ibas a encontrar algo seguro. Sino que un par de tiros, ¿no? También. Las personas suelen hacer ciertas cosas en la oscuridad porque no quieren ser vistas, pero quienes viven en la luz no tienen nada que ocultar. El creyente debe vivir de manera transparente delante de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, anden como de día. Entonces el creyente debe vivir de una manera transparente. Cuando dice anden como de día, está hablando de eso, de vivir de una manera transparente, de vivir de una manera que sea transparente delante de Dios, que no haya nada que ocultar. Y es interesante que Pablo menciona varios pecados. Fíjense que dice, andemos como de día, honestamente. Dice, no en glotonerías, borracheras, y ahí da una lista. Esta glotonerías y borracheras habla de fiestas, describe fiestas desenfrenadas, exceso, pérdida de dominio propio, una vida gobernada por los apetitos. ¿Sí? Es eso, es una vida gobernada por apetitos. Y el principio espiritual acá es que cuando el placer gobierna la vida, Dios deja de ocupar el lugar central. Y no necesariamente uno tiene que caer en lo que es glotonerías, en borrachera. El principio es que cuando damos placer, cuando el placer gobierna nuestra vida, ¿y qué es esto del placer gobierna? Cuando nosotros decimos hacer lo que a mí me gusta, lo que me da placer, lo que es placentero para mí, y damos el lugar a eso, Dios deja de ocupar el centro. Y muchas veces pasa eso en la vida cristiana. Dios deja de ocupar el centro porque hacemos lo que es lo que yo siento. No siento hacer tal cosa. Dios queda a un costado. El placer está gobernando la vida. Dice lujurias y lascivias. Acá Pablo se mueve a un terreno sexual, ¿sí? Lujuria se refiere a la inmoralidad sexual, lascivias describe más un desenfreno en cuanto a lo que es la sexualidad. Y la cultura romana, saben que tenía una práctica bastante asquerosa en cuanto a esas cosas. Nuestra cultura también. Por ahí no hacen esos eventos tan como en aquel entonces, pero hoy en día también. Nuestra cultura también. El Evangelio nos llama a la pureza en una sociedad que glorifica totalmente la inmoralidad. Hoy en recitales donde van los jóvenes, las chicas se desvisten y se desnudan. Y es gracioso. Es como dijo una vez una chica en una televisión, dice, es una manera de liberarnos contra la opresión de... Poner el título que quieras, es inmoralidad. Se desnudan.
y es totalmente aprobado y aplaudido. Este mundo, esta sociedad, glorifica la inmoralidad. El Evangelio nos llama a la pureza. Y acá fíjense lo que dice, contiendas y envidia. Acá Pablo nos sorprende en las dos cosas que pone en la lista. Pablo pasa de pecados visibles y a pecados visibles a pecados respetables. Respetables, entre comillas, ¿no? Porque muchas iglesias, hermanos, no tienen estos pecados de lascivia, no soy ningún borracho, no tengo esos pecados terribles, pero sí tienen rivalidades, celos, competencia, resentimientos. Y a pesar de que para nosotros son pecados respetables o pecados no tan graves, Pablo estos pecados también los pone dentro de este ámbito de las tinieblas. Hermanos, los celos, la rivalidad, las contiendas entre nosotros, es diabólico. Tan diabólico como esas cosas que nos sorprenden y hasta nos rasgamos las vestiduras y nos asustamos y nos tapamos como, ¡ay, cómo puede ser! ¡Perverso! No hay nada más perverso que el chisme y la desunión entre hermanos. ¿Saben por qué? Porque atenta directamente a la cruz de Cristo, porque Cristo en la cruz de dos pueblos hizo uno. Lo maravilloso de Romanos, que lo hemos visto en los primeros capítulos y todo, que el Evangelio, lo que hace el Evangelio es que nivela a las personas. Nivela a las personas, porque ambos, no importa si es una persona moralmente, desde el punto de vista humano, moralmente correcto, estaba camino a la condenación, al igual que esa persona que estaba en los pecados más perversos, ¿no es cierto?, y hundido en lo peor. Como dijo un escritor, ¿no es cierto?, uno puede estar en un pozo oscuro y profundo, y otro puede estar en la punta de la montaña más alta, pero ambos están lejos de las estrellas. Ambos están lejos de Dios. En el infierno está lleno de personas moralmente correctas y están todos en el mismo lugar con aquellos que uno diría, wow, qué perverso. El Evangelio nos nivela, nos pone que somos salvos por gracia. ¿Saben cuál es la diferencia entre nosotros y aquel cuando salimos afuera que encontramos alcoholizado tirado en el piso o en las drogas y lo vemos en una vida destruida? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? La gracia de Dios. Sin eso estamos condenados igual que ellos, con toda nuestra justicia, con toda nuestra moralidad. El Evangelio nos nivela. Y dentro de la vida cristiana muchas veces hacemos esto, tenemos pecados respetables. Y Pablo lo que está poniendo acá es que la rivalidad, los celos, la competencia, los resentimientos, estos pecados también pertenecen a las tinieblas. Y Pablo culmina este pasaje diciendo vestidos del Señor Jesucristo, el versículo 14. Dice, versículo 12, desechen las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz, andemos como de día, dice, y versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo. No anden en contiendas, en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Esto es como el clímax de toda la sección. ¿Qué significa vestirse de Cristo? No se refiere a convertirse nuevamente, no es eso. Pablo escribe a creyentes, está escribiendo a creyentes. Ellos ya están en Cristo, ya fueron justificados, ya fueron unidos a Cristo. La idea acá es una idea práctica. Significa, cuando dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, significa adopten su carácter, reflejen su conducta, vivan bajo su señorío, manifiesten su vida. La imagen de la ropa que Pablo usa, la ropa es algo que otros ven. La ropa es algo que otros ven. Cuando Pablo dice vestidos de Cristo, está diciendo, hagan visible a Cristo en su manera de vivir. Eso está diciendo. Hagan que Cristo sea visible en su manera de vivir. Que otros cuando vean al Señor Jesucristo en tu vida. Hermanos, es triste cuando un cristiano anda por la vida y otros lo ven y no ven nada de Cristo en nosotros.
Y no es que seamos perfectos. A veces cometemos errores y podemos andar en la vida, en el mundo y de repente en el trabajo, en lo que fuera, y por ahí de repente uno peca y cometer... No estamos hablando de una perfección porque sabemos que no lo tenemos, que somos pecadores. El tema es cuando otros ven y no ven nada de Cristo en nuestra vida. Estamos en problemas. Estamos mal. Observen que Pablo no dice simplemente no hagan esto, sino dice vístanse de Cristo. La santidad se produce enfocándose constantemente en el pecado. La santidad no se produce enfocándose constantemente en el pecado, se produce enfocándonos en Cristo. Nos santificamos cuando empezamos a ver a Cristo y vemos, como hablé con los jóvenes, estamos en un devocional en la reunión de jóvenes y les decía, uno tiene que preguntarse todo el tiempo, hablábamos ¿de qué estamos hablando? ¿Ninguno se acuerda? No tengo nada, otro sábado, bueno. El trato hacia los demás, ¿no es cierto? ¿Por qué el creyente ama a otros? ¿Por qué el creyente perdona? ¿Por qué el creyente soporta a otros? Porque Dios es así conmigo. Amo a otros porque Dios me amó primero, entonces entiendo cómo me ama Dios. ¿Por qué tengo paciencia con otros? Porque Dios tiene paciencia conmigo. Es ilógico que el creyente diga a otro, me tiene cansado el hermano tanto. La verdad, siempre lo mismo. ¿Qué pasaría si Dios dice, otra vez con el mismo pecado? ¿Otra vez? Estoy cansado de vos. Basta, me harté de vos. ¿Cuántas veces tengo que ir con lo mismo? Estamos al horno todos. Pero nos encanta saber que Dios tiene paciencia y Dios no perdona. Y vamos a veces con el mismo pecado a Dios orando y orando y Dios perdona y está, pero cuando a nosotros nos toca, ponemos límites. No, yo le perdono, pero tiene un límite. ¿Y si Dios nos pone límite a nosotros? Estamos en problemas. Entonces la idea es que miramos a Cristo, como le dije a los jóvenes, cuando tenés a un hermano que por ahí es difícil en el trato. Pensá, ¿cómo es Dios con vos? ¿Cómo te trata Dios a vos? Cuando tenés que perdonar, pregúntate, ¿cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto te perdona y cuánto te va a perdonar? ¿Lleva la cuenta Él? No. Cuando tenés que amar, preguntá, ¿cómo te ama Dios? Entonces siempre la santificación es mirando a Cristo y vemos cómo es el Señor y ahí sabemos cómo tenemos que ser y hacia dónde tenemos que avanzar. Cuanto más ocupa Cristo en nuestros pensamientos, afectos y decisiones, menos espacio queda para el pecado. Así de fácil. Y el apóstol Pablo, ya para terminar, dice, no proveáis para los deseos de la carne. Esta palabra proveer significa hacer planes de antemano. O sea, poner los medios necesarios, poner combustible al pecado. Es esto, es dar los medios necesarios. ¿Qué es lo que está prohibiendo Pablo? Pablo no está diciendo que el creyente nunca va a ser tentado, no está diciendo eso. Está diciendo que no debe alimentar deliberadamente el pecado. Un ejemplo práctico es que una persona no puede esperar vencer la inmoralidad mientras alimenta constantemente pensamientos impuros. No se puede. No se puede vencer la ira mientras se está cultivando resentimientos. No se puede esperar vencer la envidia mientras alimenta comparaciones permanentes. La victoria comienza cuando dejamos de preparar el terreno para el pecado. Muchas veces hacemos eso, preparamos el terreno para el pecado. Tenemos una lucha con algo y en vez de poner barreras, abrimos todas las puertas y ventanas. Queremos que no esté esto en nuestra casa, en nuestra vida. Pero abrimos todas las ventanas y las puertas. Y después nos preguntamos por qué estamos luchando todavía. Un ejemplo práctico pero tonto, ¿no? Una vez estábamos en el campamento y estábamos limpiando y había uno de los jóvenes y uno dice, bueno, es un joven, ¿qué querés? A esa edad por ahí. Y estaba barriendo las hojas. Se había metido hojas adentro del dormitorio, ¿no?
Y había viento ese día. Entonces barría las hojas y soplaba el viento y se metían hojas de vuelta. Y estaba barriendo y ponía empeño en barrer. Pero soplaba el viento y se venía a meter las hojas de vuelta. Y frustrado me dice, pastor, no se puede. Le dice, barro y se siguen metiendo las hojas. Le digo, ahí te voy a ayudar. Y cerré la puerta. Ya está. Oh. Barrió y adivinen qué, no entraron más las hojas. ¿No es cierto? Y pudo juntar las hojas. Es un ejemplo tonto, pero muchas veces. Estoy luchando, pero la puerta está abierta. Lucho, ¿no es cierto?, con el tema de sexualidad, y que yo, pero estoy mirando cosas constantemente que no tengo que mirar. Y sí, estás alimentando algo. Hay que poner barreras y cerrar. Si esto es un problema, chau, lo desecho, lo saco. Inclusive en cuanto a eso, aunque no sea un problema, aunque no tenga problemas con eso, hay cosas que no conviene mirar y ver. En conclusión, hermanos, Pablo presenta una poderosa imagen. La noche está terminando. El amanecer se acerca. Cristo va a volver. Por eso el creyente debe despertar espiritualmente, que es el hecho de no vivir adormecido por las prioridades del mundo. Entonces debe despertar espiritualmente. Debe desechar las obras de las tinieblas, el hecho de abandonar todo aquello que es incompatible con Dios. Vestirse con las armas de luz, o sea, vivir activamente para Dios. Caminar como hijos del día, con integridad y transparencia. Vestirse del Señor Jesucristo, que es el hecho de permitir que el carácter de Cristo gobierne toda tu vida. Y lo último, no alimentar la carne, cerrar las puertas que favorecen y alimentan el pecado. Y hermanos, el diablo es astuto. Uno no se levanta a la mañana y dice, hoy voy a destruir mi vida. Hoy voy a destruir mi vida. No funciona así. Empieza de a poco, con pequeñas ventanas abiertas. Con puertas no abiertas de par en par, abiertas un poquito, donde entra un poco de mugre, un poco de pecado. Y lo dejamos porque, bueno, no es tanto. Y después terminamos en un problema enorme. Hay que cerrar, hay que quitar, hay que limpiar y vestirnos del Señor Jesucristo. Como dije, el título del mensaje, hermanos, debemos vivir como si Cristo viniera mañana. Si Cristo viniera mañana, ¿qué vida deberías tener? ¿O qué vida querrías presentarle? Si hoy, no mañana, si ahora estuviera por venir Cristo, ¿podrías mirarle a los ojos y decir, Señor mío, he vivido hasta este momento que estoy enfrente tuyo, he vivido de una manera que reflejó tu carácter? Acá estoy. He vivido de una manera que a ti te agrada, más allá de mis defectos, pero he puesto todo de mí. O agacharíamos la cabeza porque no sabríamos qué explicar, porque vivimos para nuestros apetitos, para nuestra vida. Y en vez de estar mirándolo a Cristo, ¿no es cierto?, estaríamos avergonzados. Pregúntate en esta tarde, si estuvieras enfrente de Cristo, ¿podrías decirle, yo viví toda mi vida de una manera, esperando este momento, que estoy cara a cara, y realmente viví una vida que reflejó tu nombre? Si no es así, hermanos, hay que empezar, porque no sabes cuándo vas a estar cara a cara con aquel que lo dio todo, que dio todo en esa cruz y que vos no merecías. Padre amado, gracias por tu palabra y el desafío de ella, que nos ayude, Señor, a poder aplicar esto a nuestra vida. Padre, nos cuesta muchas veces entender cómo vivir la vida práctica, pero Padre, debemos tomar decisiones concretas en nuestra vida. Dejar de vivir de una manera teórica y realmente, Señor, ponerle patas a lo que ya conocemos de manera teórica y empezar a vivirlo de manera práctica. Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre, a poder reflejar
a Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a entonar la última alabanza. Creo en Dios. Cantemos. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Benedicta el sol hasta mañana. Ramas de esa noche hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto callará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza todo aquel arrepentido. Amaré solo a Él, que aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque Él es Dios. Cante la congregación. Su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto callará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Disfrutemos el postludio y ya estamos aptos para retirarnos a nuestra casa. Dios los bendiga, hermanos.